Bueno, como verán acá, seguimos con los géneros académicos. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de géneros discursivos? Comenzamos a ver el tema de géneros discursivos de Bakhtin, este lingüista ruso que presentó la teoría de los géneros discursivos. Bueno, el género académico es el género que tiene que ver con todos los textos que circulan en el ámbito de las facultades, de las universidades, de los institutos de nivel superior, como por ejemplo nuestro instituto. Vimos las consignas, qué tipo de texto es, qué características tiene, la problemática de las consignas. Y ahora vamos a ver la evaluación en el nivel superior. Como verán, el parcial. Respecto de lo que es el nivel secundario, cambian, es decir, no solamente se cambia de nivel, sino que las palabras que uno utilizaba o que ustedes estaban acostumbrados a escuchar en el secundario, nivel secundario, acá son otras, como por ejemplo esta. En nuestro instituto también podemos decir evaluación o parcial. En épocas de la prepandemia, por ejemplo, yo en la materia, en alfabetización académica, por la carga horaria de la materia, tenía que tomar 3 parciales. 3 evaluaciones que nucleaban una serie de contenidos. Bueno, bien, objetivos. 1, comprender qué es un parcial. Y 2, definir la noción de parcial. Es decir, comprender qué es un parcial, es decir, de qué estamos hablando cuando decimos parcial en el nivel superior. Tiene que ver con parte, es decir, con una parte. Vamos a ver de qué. Y bueno, vamos a ver algunas características de este texto. Acá arriba tenemos la referencia bibliográfica Grigüelo, Liliana Grigüelo, que es la autora que toman Natale y Stagnaro, que son las dos autoras que estábamos trabajando en las clases anteriores sobre la problemática de las consignas. Grigüelo es una docente de la Universidad de Buenos Aires y el texto que vamos a trabajar ahora, también ella lo publicó en otro libro, que lo publica la UBA, la editorial Eudeva, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Liliana Grigüelo, año 2005. Bueno, ¿qué dice Grigüelo? ¿Qué es un parcial? Dice, un texto que responde a una de las prácticas académicas destinadas a evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos en el transcurso de la cursada de una materia. Acá, con otro tipo de letra, por ejemplo, destaqué la palabra texto. Bueno, ¿qué es un parcial? Es un texto, con todas las características que tienen los textos. ¿Recuerdan? Finalidad, coherencia, cohesión. Que responde a una de las prácticas académicas, prácticas académicas, que se dan, como les decía, únicamente en estos ámbitos de los institutos de nivel superior, por ejemplo, de las facultades. ¿Para qué están estas prácticas? Están destinadas a evaluar los conocimientos. Es decir, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué pueden demostrar los estudiantes
durante el transcurso de la cursada de una materia. Es decir, una materia puede ser cuatrimestral o puede ser anual. Entonces, en el caso de alfabetización académica, es una materia anual. Durante todo el año, durante 2 cuatrimestres, estamos con la cursada de la materia. Yo les decía recién, les tomaba 3 parciales. Entonces, en el transcurso de la cursada, es decir, en ese lapso, se toman estos exámenes parciales. El objetivo es, obviamente, evaluar. De acuerdo con los contextos de escritura y de oralidad, es decir, si estos textos se dan en contexto de escritura, es decir, que el estudiante tiene que escribir, hay 2 formas, digamos, en cuanto a contexto de escritura y de oralidad. Obviamente, escritos es una forma y orales es otra. Yo solía tomar siempre parciales escritos. Y además, la materia, por ejemplo, tampoco para los finales, en el reglamento, tampoco permitía los exámenes orales. Así que siempre fue la modalidad escrita. Vamos a ver ahora, vamos a detenernos ahora a distinguir algunas características, reconocer algunas características de los parciales escritos. Según el contexto de comunicación, es decir, en qué ámbito. Tenemos 2. El ámbito académico, que es el instituto, por ejemplo. Cuando íbamos y cuando volveremos algún día a las aulas físicamente, con presencia física, en el instituto, ámbito académico. Sería uno de los contextos. Y el otro, el ámbito domiciliario. En el domicilio, en la casa de cada uno. En el ámbito académico, los exámenes, los parciales pueden ser a libro cerrado o al libro abierto. Quizás en la escuela secundaria ustedes tuvieron alguna experiencia de este tipo de modalidad. Cuando los docentes decimos, bueno, guarden todos los apuntes, todo, solamente la hoja, una virome, un corrector, a libro cerrado. Y a libro abierto, tener a disposición todos los materiales. Bueno, seguimos con Grigüelo. Fíjense que acá arriba puse la referencia bibliográfica. Parciales escritos. En el ámbito académico, como les decía, tenemos al libro cerrado y al libro abierto. Vamos a ver algunas características. Dice Grigüelo, se desarrollan con la presencia del docente y del alumno, y los alumnos, en el aula. Por ejemplo, en el caso de las materias teóricas. En el área de la educación física, hay exámenes que se rinden, por ejemplo, en un gimnasio, en el patio, en una cancha, handball, en una cancha de fútbol, es decir, las consignas, evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos a partir de la lectura previa de textos teóricos, clases expositivas de los docentes, debates. Es decir, ¿qué se dio? ¿De qué manera se dieron los temas? Por ejemplo, lectura previa de textos teóricos, la clase del docente, debates, trabajos en grupo. Es decir, ¿de qué manera se fueron trabajando en el lapso de 1 o 2 meses los temas? A libro cerrado, entonces, todo esto, todos los materiales, el alumno no los tiene consigo. A libro abierto, también tenemos la presencia del docente y de los estudiantes. La particularidad está acá. Puede tener el material de trabajo,
toda la bibliografía que trabajaron. Y la otra particularidad está acá, en las consignas, en las tareas que tienen que hacer los estudiantes. Fíjense que yo marqué con este color la palabra búsqueda, la palabra selección y la palabra confrontación. Los tipos de actividades, las orientaciones que dan los docentes cuando toman un examen, un parcial a libro abierto, tienen otras características. Por ahí el estudiante cree que es más fácil al libro abierto porque tiene todo a disposición, tiene toda la información disponible, pero resulta que no, porque las consignas no es para encontrar el tema, decir, bueno, ¿cuál es la definición de tal tema o de respecto a, y busco la definición? No, acá pasa por otro lado, es decir, por ejemplo, seleccionar fragmentos que den cuenta de alguna idea. Bueno, y ahí ya el estudiante tiene que tener alguna estrategia. Primero, conocer el material, haber leído previamente. Porque imagínense, 80 minutos de clase que puede durar una materia, que puede tener una materia, no alcanza para leer el material y además hacer la tarea. Es decir, es a libro abierto, pero previamente el estudiante tiene que haber leído, estudiado, interpretado, para poder hacer las actividades que le pide el docente en los 80 minutos. Y después tenemos el ámbito domiciliario, dice Grigüelo, muchas veces son exámenes grupales. De alguna manera ahora, por ejemplo, en nuestro contexto de pandemia, por ejemplo, los trabajos prácticos que yo les pido, subo al aula, les digo, bueno, pueden optar, pueden hacerlos individual o grupal. Estaríamos acá, dentro del ámbito domiciliario, con este tipo de parciales, podríamos llamarle, actividades, trabajos prácticos. Las consignas demandas más abarcativas. Es decir, ¿qué es lo que me pide en la consigna? Por ejemplo, una interpretación, interpretar, relacionar, operaciones cognitivas de mayor grado de reflexión teórica. No es lo mismo, por ejemplo, definir un concepto que interpretar ese concepto. O enumerar, por ejemplo. Es una operación cognitiva, enumerar. Pero ¿qué pasa? Enumerar es fácil. Ponerle números, que yo tenga que interpretar algo o relacionar dos temas, por ejemplo, o dos posturas teóricas, me exige un poco más. Entonces, la particularidad de los parciales en el ámbito domiciliario pasa por acá. Bien. Desde una perspectiva, dice Grigüelo, desde una perspectiva pragmática, las consignas de parcial son actos de habla que corresponden al discurso instruccional. Bien, vamos a parar acá y vamos a ver qué es lo que significa perspectiva pragmática. La pragmática en el ámbito de la lingüística es una teoría que estudia el lenguaje en el funcionamiento concreto, es decir, de qué manera las personas utilizamos el lenguaje, utilizamos la lengua, de qué manera funciona el lenguaje, de qué manera funcionan los usos de ese lenguaje, concretamente en la vida cotidiana, por ejemplo, o en la vida académica.
Por ejemplo, lo que estamos dando ahora es una clase. Estamos utilizando el lenguaje. ¿De qué manera lo usamos? Haciendo referencia concretamente al tema de hoy, que es el parcial. Es decir, vamos a utilizar el lenguaje para, en este caso yo, explicar qué es un parcial. ¿Qué se entiende por parcial? En el ámbito académico, el nivel superior. Por ejemplo, podemos utilizar el lenguaje en una situación cotidiana, ustedes con su familia. Diálogos cotidianos, compartir algo que vi en la tele, algo que leí, es decir, ahí también estamos utilizando el lenguaje, pero con otras características. Bien, volvamos a las consignas del parcial. Dice, son actos de habla. Actos de habla es una teoría de un filósofo inglés, John Austin, quien justamente pensó y estudió este tema, un filósofo inglés. Tiene un libro que se llama Hacer cosas con palabras. Austin tiene la teoría de que cuando uno habla está haciendo algo, está realizando una acción. Por ejemplo, yo digo, buenas tardes, estoy hablando, estoy emitiendo una frase. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy saludando. Es una acción saludar. Ya vamos a avanzar un poquito más en eso. Bueno, sigamos con las consignas. Las consignas entonces son actos de habla que corresponden al discurso instruccional. ¿Qué es el discurso instruccional? ¿Por qué pertenecen al discurso instruccional? Dice Grigüelo, es una serie de indicaciones que intencionalmente, subrayé esta palabra en color acá, después ya la vamos a explicar, intencionalmente emite el docente para el estudiante, del cual se espera que realice lo solicitado. Es decir, una serie de indicaciones. Por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y cada una de esas preguntas tiene indicaciones. Lea el texto, por ejemplo, si el parcial es a libro abierto. Extraiga las ideas principales del autor, por ejemplo. El objetivo será evaluar el conocimiento adquirido en la materia. Entonces, ustedes piensen, las consignas pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser más, o pueden ser 3, son actos de habla que corresponden al discurso instruccional. Es decir, siempre me van a estar dando indicaciones de cómo tengo que hacer, de cómo tengo que escribir, qué es lo que voy a escribir. El discurso instruccional, hay muchos textos que pertenecen al discurso instruccional. Por ejemplo, una receta de cocina. Tengo una serie de indicaciones que intencionalmente el que es especialista en cocina sabe. Por ejemplo, me dice, bueno, a ver, tantos ingredientes y el procedimiento es este. Eso son instrucciones. Si no hago de esa manera, no voy a tener el resultado esperado. Las recetas de los médicos, cuando nos dan una medicación, tome el remedio de un comprimido a la mañana y uno a la noche antes de acostarse, por ejemplo. Son instrucciones, son indicaciones. Bien. Vamos a detenernos ahora para ver esto de actos de habla. Todo acto de habla, esto no lo dice Grigüelo. Esto es de Austin. Dice, todo acto de habla tiene 3 actos simultáneos, es decir, el acto locucionario, algunos autores lo llaman locutivo, es lo que se dice. Ustedes piensen en la consigna, como para ir haciendo una representación. Locucionario, lo que se dice.
el acto ilocucionario es la intención específica del hablante. Es decir, ¿con qué intención me dice eso o dice eso? Puede ser informar, pedir, ordenar, prometer, invitar. Y el acto perlocucionario es el efecto que causa en el destinatario. Sorpresa, inquietud, alegría, obediencia. El acto locucionario es lo que se dice. ¿Quién es el que dice? El hablante. Por ejemplo, el docente. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que escribió en esa consigna? La intención específica es dar una orden. Pero antes de avanzar en el parcial, otros ejemplos, así como para entender un poco mejor esto de los 3 actos simultáneos. Aunque nosotros no sepamos, cada vez que hablamos, estos 3 actos de habla están presentes. Yo recién les decía, digo, bueno, buenas tardes, el acto locucionario. Salud, buenas tardes es lo que digo. ¿Cuál es la intención al decir buenas tardes? Saludar. La intención mía es saludar. Ustedes me respondieron. Ese es el efecto. ¿Cuál es el efecto que causa en el destinatario? Y dice, me están saludando. Tengo que responder a ese saludo. Por ejemplo, no tomes tanto sol. Es lo que yo digo, lo que se dice, el acto locucionario. ¿Cuál es la intención en no tomes tanto sol? Ordenar. Por ejemplo, la madre que le dice al hijo o a la hija, no tomes tanto sol, ordenar. ¿Y cuál es el efecto que puede causar en el destinatario? Puede ser desobediencia, que no le haya gustado que le dijeran eso. Ahora sí, la madre le dice, por tu salud, no tomes tanto sol. Lo que se dice, por tu salud, no tomes tanto sol. ¿Cuál es la intención en este acto de habla? Aconsejar. Por tu salud, no tomes tanto sol. Ya no es la orden por prohibirle, digamos, que tome sol. No, mira, cuídate. El sol está fuerte, por tu salud. Y ahora si yo digo, por ejemplo, la exposición al sol en horarios inadecuados es peligrosa. El acto locucionario. La exposición al sol en horarios inadecuados es peligrosa. ¿Cuál es la intención? Advertir. Es decir, advierto. ¿Y cuál es el efecto que espero que cause? Y al menos alguna reflexión, por ejemplo, en el destinatario. Es decir, estos ejemplos de esto de todo acto de habla, es decir, todo lo que decimos, todo lo que las personas dicen, en eso que dice siempre hay 3 actos simultáneos. Lo que se dice, la intención que tiene eso que uno dice y el efecto que espera causar en el destinatario. Dice, el acto de habla se completa en el momento en que el destinatario entiende qué quiso decir el hablante. Pero, el conector pero, recuerdan, es un conector que me está relacionando, está oponiendo 2 ideas, pero puede pasar que haya una distancia muy grande entre lo que la emisión significa. La emisión es el acto locucionario. Lo que el hablante quiere significar, es decir, ¿qué es lo que quiso decir? Por ejemplo, acá ahora en el caso de la consigna de parcial. La emisión significa lo que está escrito en la consigna. Lo que el hablante, en este caso el docente, quiere significar. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está solicitando? Y lo que el receptor entiende. ¿Recuerdan esto cuando veíamos en la clase de la problemática
que encierran las consignas, que puede haber una variabilidad de interpretaciones. El docente escribe una consigna pensando en una cuestión X y redacta de una manera determinada. Pero resulta, y lo escribe, ¿verdad? Y ahí ya puede haber una distancia ahí entre lo que pensó y lo que escribió. Y después puede haber otra distancia en lo que el receptor entiende, es decir, lo que el estudiante está entendiendo. Y a partir de lo que entiende, después tiene que escribir. Entonces, la problemática de las consignas también se ve acá, digamos, a partir de la perspectiva de los actos de habla. En una consigna, la intención siempre es ordenar. No hay otra. Es lo que sigue acá. Grigüelo dice, en la consigna, el acto ilocucionario es la orden. El acto locucionario es lo que la consigna dice. La intención de esa consigna es ordenar. El acto ilocucionario es la intención. Siempre. En el caso de la consigna, la orden. Ordenar. Esta orden en un parcial es también, es decir, puede estar bajo la forma de una indicación, una orientación de cómo hacer una actividad. ¿Recuerdan esto? Las formas verbales, cuando veíamos la estructura de las consignas, la forma verbal, que puede estar en imperativo e infinitivo. Por ejemplo, redacte un texto de modo tal, etcétera, según es decir, redacte la forma verbal es imperativo. El imperativo es la forma verbal relacionada únicamente con la orden. El imperativo ordena, da órdenes. O el infinitivo, redactar, los que terminan en ar, er, ir. Las formas verbales no conjugadas. Estas formas verbales proponen actividades cognitivas. Recuerdan que de las autoras Natalia y Estañaro hablaban de operaciones discursivas. Son sinónimos. Acá Grigüelo dice actividades cognitivas, que son los verbos, las formas verbales. Por ejemplo, comparar, definir, fundamentar. Estas están escritas en infinitivo. Entonces, en el verbo, ya esté en imperativo, por ejemplo, compare, o defina, o fundamente, en la forma verbal en imperativo. Es la orden de lo que yo tengo que realizar, o lo que el estudiante tiene que hacer. Esa es la orden. Y después el resto de la consigna me va a decir el tema, sobre qué es lo que voy a comparar, por ejemplo, qué es lo que voy a definir, desde la perspectiva ¿se acuerdan? Tiene que haber mencionada la fuente, el autor, la perspectiva. Esto lo habíamos visto cuando vimos la estructura de las consignas, los 3 componentes básicos. Este es uno, muy importante, las formas verbales. El verbo, ¿qué verbo aparece? Ese verbo me está indicando la operación discursiva o la actividad cognitiva. También habíamos dicho que algunos autores lo llaman técnicas de trabajo intelectual, que es lo que yo tengo que hacer. Bien, dice Grigüelo, todo texto instruccional supone una secuencia. Una secuencia son pasos. Es decir,
primero una cosa, después otra, después otra. Y en el contexto de un parcial, la secuencia es esto: un encadenamiento de consignas de trabajo. Esas actividades que el estudiante tiene que hacer, esas tareas que tiene que hacer, dice Grijuelo, están encadenadas. Presento una, después otra, y hay una interrelación interna entre esas consignas. Entonces, encadenamiento de consignas de trabajo en relación con actividades cognitivas y contenidos diversos. Es decir, las consignas me presentan a través del verbo, de la forma verbal, me están presentando la actividad cognitiva o la operación discursiva. Por ejemplo, defina o definir, relacione o relacionar. Esa es la actividad cognitiva que debo hacer. O formular hipótesis. O narrar. Es la actividad cognitiva. El esfuerzo cognitivo que tengo que hacer. Y después aparecen también, obviamente, los contenidos, los temas. Entonces, el encadenamiento de consignas de trabajo en relación con actividades cognitivas, las actividades intelectuales propiamente dichas y los temas que van a ser evaluados. Este encadenamiento de consignas, dice la autora, puede tener un orden creciente de dificultad. Por ejemplo, una primera consigna puede decir enumerar. Claramente no encierra ningún tipo de dificultad. Enumerar, voy a ponerle números. Puede seguir una consigna que diga describir. ¿Y qué es describir? Es decir, qué características tiene un objeto, una situación. Otra consigna puede decir narrar. Narrar es contar un hecho. Y si voy a contar un hecho, puede ser un hecho que yo haya vivido. Entonces voy a poner en papel, o voy a contar, digamos, oralmente, si el parcial es oral, voy a contar eso que me están pidiendo. Narrar. Y la última puede ser interpretar. De las 4 que mencioné, la última, interpretar, claramente es la de mayor dificultad. Porque para interpretar algo, primero tengo que entender. Entender. ¿Qué dice el autor? Entender el significado de los términos utilizados, pero no entender porque leí en el diccionario el significado y digo, sí, ya sé lo que es. No, entender es aprender ese contenido, y luego interpretar es encontrar el significado en relación con esto que estoy estudiando. Recuerden que siempre las palabras, el significado de las palabras cambian según el contexto en que se den. Y la otra manera en que puede estar ese encadenamiento de consignas, dice, puede haber cierta independencia entre las consignas y que se privilegia la totalidad de los temas por evaluar. No necesariamente hay un orden creciente de dificultad, sino pueden estar en cualquier orden, y lo que los docentes, o el docente privilegia es decir, bueno, quiero que estén todos los temas,
o la mayor cantidad de temas. A veces, esto no lo dice Grigüelo, sino que yo les voy a leer una consigna de los exámenes que solía dar, de los parciales. Por ejemplo, dice, ¿qué es y qué no es la alfabetización académica para Carlino? Ahí estoy preguntando. Es una pregunta, pero no es para que el estudiante la responda directamente según su idea, según lo que está pensando. Sigo leyendo. Mencione dos características que se refieran a lo que es y dos para referirse a lo que no es. Entonces, en la segunda, en esta consigna, mencione dos características. Esto está en relación directa con la pregunta. Mencione. Mencionar es nombrar. Entonces, el estudiante pudo haber leído el material de Carlino. Recuerdan, este fue uno de los primeros temas que dimos, el primer tema que cuando empezamos las clases, qué es y qué no es la alfabetización académica. Mencionar es decir, bueno, me acuerdo, dos características, qué es y dos para lo que no es. Mencionar es una operación, una actividad cognitiva, una operación discursiva relativamente accesible. Punto. En la misma consigna dice, elija una de esas cuatro características y explique. En esta consigna también hay un orden creciente de dificultad. Leo de vuelta. ¿Qué es y qué no es la alfabetización académica para Carlino? Ahí como hago la presentación, el tema. Mencione dos características que se refieran a lo que es y dos para referirse a lo que no es. Mencione es el verbo. La actividad cognitiva es mencionar. Voy a nombrar dos y dos. Punto. Dice, elija una de esas cuatro características. Acá en el verbo elija, en esta operación cognitiva, elija, dejo que el estudiante, la alumna, ejerza, ¿se acuerdan cuando hablábamos el cierto grado de libertad de las consignas? Es decir, que el estudiante tome su decisión de qué manera lo va a hacer. En este caso, que elija de las cuatro, elija una, dice, elija una de esas cuatro características. Ahí está el grado de libertad en ejercicio. El estudiante dice, bueno, yo voy a elegir esta, me gusta, me acuerdo de esta, por lo que fuere, elige una. Y dice, y explique. Y explique. El verbo explicar, la operación cognitiva, la operación discursiva, explicar, exige bastante. El orden creciente de dificultad se ve acá, en el verbo explicar. Explicar algo es, yo lo tengo que decir, escribir, por ejemplo, lo que me están pidiendo, de manera tal que mi destinatario, que en este caso es el docente, entienda lo que yo estoy escribiendo, lo que yo escribí. No solamente tengo que escribir de manera coherente, sino además responder a la consigna. Es decir, entonces al momento de corregir, de mirar, a ver cómo lo hizo, voy a mirar de qué manera está explicado. Si yo entiendo eso, si el texto tiene sentido, si el texto tiene coherencia. Es decir, entonces dentro de una serie de indicaciones, en este caso son 3 consignas, tengo en este papelito donde dice recuperatorio parcial número 1, en la consigna 1 hay un orden creciente de dificultad. Bueno, y hay otras, ¿verdad?
Por ejemplo, dice ahí tenía 4. 4 dice ortografía y prolijidad. Es decir, el cómo hacer. Tengo que escribir mi parcial, pero además tengo que tener en cuenta estas dos cuestiones. La ortografía y que esté prolijo. Porque también eso cuenta. La forma en que presento. Bueno. Creo que... faltando esta. Esta es la última. Dice, toda evaluación parcial, dice Grigüello, propone un modelo de destinatario. El destinatario es el estudiante. Y después dice que los docentes solemos tener presupuestos. Presuponemos cuestiones que a lo mejor se dan, a lo mejor no. ¿Qué presupuestos? Que el estudiante, este modelo de destinatario, que el estudiante conoce los temas, que distingue las operaciones cognitivas, que sabe producir textos coherentes y cohesivos que se adapten a la consigna, y es capaz de utilizar distintas estrategias para explicar un tema, comparar posturas teóricas, fundamentar, etc. En estudiantes que están comenzando a transitar una carrera, digamos, en el nivel superior, ustedes, por ejemplo, acá el docente, nosotros tenemos que no quedarnos con estos presupuestos. Primero tenemos que enseñar de qué manera se estudia en el nivel superior. O sea, no es más como en la escuela secundaria. Es decir, enseñar esto, yo por ejemplo enseñar esto, operaciones cognitivas, bueno, los verbos, qué significa cada uno. No es lo mismo narrar que interpretar. Y acá, sabe producir textos coherentes y cohesivos que se adapten a la consigna. A veces con este presupuesto, recuerdo situaciones que me decían, no, pero si yo escribí acá, mire, toda una hoja escribí. Pero a lo mejor la consigna justamente no decía que escriba toda una hoja referido al tema. No es que si yo escribo mucho, ya el docente va a estar contento porque escribí mucho. Y no, a lo mejor era algo muy puntual, muy específico, muy concreto, que lo podía responder en un parrafito. Entonces, esto es importante a tener en cuenta, ustedes, los estudiantes, digamos, que lo que yo escriba se adapte a la consigna, a lo que me piden. Recuerden que la consigna es una orden. Entonces tengo que responder a esa orden que me están dando. Es capaz de utilizar distintas estrategias para explicar un tema. Acá, por ejemplo, cuando hicieron el trabajo práctico el primer trabajo práctico, el que estábamos hablando de los géneros discursivos, hubo trabajos muy lindos, las estrategias que utilizaron estuvieron muy bien. Algunos tomaron publicidades, poesías, noticias, pusieron las imágenes, y fundamentaron muy bien, explicaron muy bien. Es decir, cada uno tomó decisiones, las consignas son iguales para todos, pero pueden utilizar distintas estrategias. Decir, bueno, yo voy a encararlo por este lado, yo lo voy a encarar de este otro, y así. A eso se refiere con distintas estrategias. ¿Qué decisiones toma el estudiante cuando va a realizar el trabajo que le piden? Que es igual, la forma en que está enunciado es la misma para todos. Y después cada uno toma sus decisiones. Bueno, y ahora sí creo que terminamos. Acá tenemos clase 16, 21
de octubre el tema, el género académico de formación, la evaluación en el nivel superior, el parcial. Bueno, como siempre voy a subir el material, las filminas, el video, y la bibliografía es la misma que ya tienen, pero igual voy a adjunté el link del libro coordinado por Navarro, donde está el material de hoy. Bueno, voy a salir de la presentación, voy a dejar de presentar y habilito el video, y bueno, si quieren preguntar algo. Buena, buena. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Voy a hacer una aclaración, antes de, eh, ¿cómo es? Voy a subir al aula el trabajo práctico integrador. Recuerdan que en la última clase, en el material de apoyo para la lectura y actividades, ahí yo les decía que iba a subir ese trabajo práctico. Bueno, lo voy a subir para trabajar, es para trabajar el tema de la clase 11 y 12, que son las referencias bibliográficas, y después el de la 14 y de la 15, la clase 14 y la 15, que son las consignas. Bueno, ese es un trabajo para entregarlo fecha límite el 31 de octubre. Recuerden que la presentación de los trabajos tiene que ver con la asistencia. La asistencia se consigna a partir de con la presentación de trabajos. Por eso es importante que los presenten. Bueno, además para ir avanzando en la materia. Buenísimo, perfecto. Sí, te escucho. O no sé, ¿alguien habló? Gracias, chao.